Es más, estamos por aquí en esta gloriosa mañana, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática, y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. El episcopal que tenemos hoy se va a estar editando en Samuel, la consagración de Samuel, y, y que es consagrado por medio de Norma, su abuelita, una carmelita del siglo IV, y vamos a estar empezando este mensaje ahí bajo la consagración de Samuel. ¿Quién es Norma? Norma es una anciana carmelitas, abuela de Samuel, quien ordenó a Cana y a Ana a consagrar a Samuel como un voto de omisión para un servicio de pacto perpetuo y responsabilidad, para un servicio de pacto perpetuo y responsabilidad. Norma, ya hablamos que es una anciana carmelita del siglo IV, el cual ella, por medio del Señor, ordenó al padre Arcana y a Ana, a su padre, a consagrar a Samuel. Ya que Ana y Elcana venían de una familia real, mandó a consagrarlos para ese servicio de omisión de un pacto perfecto y de responsabilidad, el cual él iba a dirigir toda la casa y los asuntos interpersonales de lo que es la hacienda y el rebaño de la grey del Señor, del pueblo de Dios. Entonces, él iba a ser el encargado de resolver los asuntos interpersonales de la casa paterna de sacerdote Elí, sumo sacerdote Elí, el cual Dios le iba a dar esa autoridad y lo iba a consagrar para esa misión de responsabilidad. Tanto en esa misión de ese pacto perpetuo, iba a estar Samuel consagrado para ese acto de omisión, y fue ordenado por su santa abuelita Norma, una carmelita del siglo IV, y por sus padres que vienen de la familia real también. Elcana y Ana provenían de una familia real, y por voto perpetuo le pidieron al Señor un hijo para consagrarlo en el altar santísimo. Por pacto perpetuo, su primer hijo que abriera matriz, el mayor, el primogénito. La Biblia dice que Elcana y Ana provenían de una familia real. Y entonces, en ese voto perpetuo, de ese pacto perpetuo, le pidieron al Señor un hijo, ya que eran estériles, no daban hijos, le pidieron un hijo para consagrarlo al Señor por medio de su santa abuelita Norma, una ancianita del siglo IV y carmelita del siglo IV, para consagrárselo. Se lo pidieron al Señor por oración y por petición. Y dice la Escritura que cuando Ana abrió matriz en su primer hijo, abrió matriz el mayor, el primogénito, que siempre en la familia real se dan esta costumbre, que el mayor, el primogénito, el que hereda las promesas. Aquí la heredó Samuel. Aquí Samuel ya iba a ser consagrado para esa misión. Y como era el mayor, el primogénito, lo consagraron para esa misión. Entonces, y esa misión tenía que ver con una misión de omisión, derramamiento de sangre de un cordero y de un tentador difunto para confirmar o sellar ese pacto perfecto. Es decir, que cuando se iba a hacer esa remisión tenía que haber sangre por medios, tenía que haber un sacrificio de un cordero, y si aquí el cordero no intervenía en el sacrificio, entonces intervenía el tentador, que aquí era el padre, su padre, uno de sus familiares. Cuando muera iba a tomar esa responsabilidad, es decir, que tenía que haber derramamiento de sangre, remisión de sangre, para darse esa confirmación de ese pacto perfecto y ser sellado y confirmado a la vez. Pero tenía que haber la muerte de un difunto aquí, morir, y él tomar esa responsabilidad, y los bienes pasaban al herederos que confirmaba ese pacto familiar. Los bienes pasaban al heredero que confirmaban ese pacto familiar. Es decir, que sobre los hombros de Samuel caía ese peso de responsabilidad para suministrar los bienes de la casa sacerdotal, del altar, su criado, su hacienda y riqueza, ganado y otro asunto interno, interpersonales de la hacienda. Te caía esa responsabilidad sobre el hombro de Samuel, de que Samuel ya tomó esa responsabilidad. Samuel tenía que seguir adelante de la mano del Señor, pero bajo una responsabilidad en su hombro. Es decir, que esos asuntos interpersonales de las haciendas
de los criados, su riqueza, su ganado, tenía que suministrar Samuel todo esa riqueza, todo lo criado también, y todo eso se hacía, esos pactos se hacía por medio de eso, para esos asuntos, y todo eso viene, esa riqueza tenía que Samuel suministrarla. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad pasaba sobre Samuel, no sobre Samuel, el cual fue consagrado para esa misión. Fue consagrado para esa misión y provenía de la familia real. Su criado, su hacienda, su riqueza, su ganado y sus asuntos interpersonales de lo que eran las haciendas. Tener ordenanza en todo esa responsabilidad. En toda esa responsabilidad. Y la misma palabra del Señor nos dice: a donde no hay remisión de sangre, no hay confirmación de pacto, y el pacto se sella con sangre, y el pacto se sella con sangre. Así que se da la consagración. Samuel tenía que haber derramamiento de sangre para ser consagrado a esa misión. Y la misma palabra del Señor lo dice, es que a donde no hay remisión de sangre, no hay confirmación de pacto perfecto. Y ese pacto se sella con sangre, se sella con sangre para ser confirmado y luego validado por Samuel el tentador, por Samuel el tentador. Es decir, que si no había remisión de sangre, Samuel no podía ser consagrado, porque así que se sella. Desde la familia real, de los ancestros, los padres, el primogénito, el mayor, tenía que haber remisión de sangre para poder ser consagrado y dirigir la grey del pueblo santo de Dios, y poder suministrar los bienes del Señor, su riqueza, su ganado y sus haciendas, y esos asuntos internos e interpersonales de las haciendas. Es decir, que tenía que haber derramamiento de sangre para poderse dar esa confirmación, y Samuel siga con ese plan del Señor. Y luego esa confirmación era luego validada por medio de ese acto que Samuel hacía para cumplir esa misión en el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios tenía que someterse a esa ley y someterse a lo que decía el sacerdote Elí, porque era el sacerdote. En el lugar santísimo se consagraban también los campesinos que venían a trabajar y heredar la tierra, eran sometidos para esa confirmación, y era validado, ya que Oní y Finé le huyeron a Jehová de la responsabilidad del pacto de consagración a Jehová. Y entonces Jehová intervino y le dijo a Elí: ordena tu casa y límpiala, porque Oní y Finé morirán irreversiblemente. Wow, tremendo, tremendo. Dice la escritura que Oní y Finé huyeron de esa responsabilidad de Jehová. No quisieron ser consagrados bajo ese pacto de consagración, porque era ellos que tenían que pertenecerle como hijo de Elí, el sacerdote. Ellos huyeron de esa consagración, porque esa consagración, aquí hay que tomar mano dura, porque es un servicio de responsabilidad. Y ellos huyeron, y dice la escritura que entonces Jehová intervino y le dijo a Elí, ordena tu casa y límpiala, porque Oní y Finé morirán irreversiblemente. Y dice la escritura que entrando en años del sacrificio y en la tienda del templo de Siloé, Jehová ordenó a Elí, en vez de Oní y Finé: conságrame a Samuel por voto perpetuo de consagración para mis asuntos y limpieza interpersonales, para la obra de mi santo raudar y mis mayordomía, de mis jornaleros y de mi jornada en el campus. Dice la escritura que entrando el año del sacrificio en la tienda del templo de Siloé, Jehová ordenó a Elí en vez de Oní y Finé, porque Oní y Finé se negaron. Ordenó a Elí en vez de Oní y Finé, se negaron a la consagración, a que lo consagre. Entonces le dijo Jehová a Elí: conságrame a Samuel como voto perpetuo de consagración para mis asuntos, limpieza interpersonales, para la obra de mi santo raudar y de mi mayordomía, de mis jornaleros y de mi jornada en mi campo, en mis haciendas, para que ellos trabajen y labren la tierra como campesinos fieles, y asistan al templo, al pueblo de Dios, a buscar el reposo, la paz y la calma y la tranquilidad después de trabajar y ordenar la casa. Entonces,
La palabra que Dios manda aquí a que ordene y limpie su casa a Onífine, porque Dios dijo que iban a morir irreversiblemente. Iban a morir irreversiblemente porque se negaron a la consagración. Entonces, en vez de Onífine, consagraron a Samuel para ese acto de misión. Para ese acto de misión. Lo consagraron para ese acto de consagración de misión, para limpiar los asuntos internos y personales de Jehová. Y en esos asuntos Jehová iba a responder a su santo raudar. El santo raudar es el pan de la perpetualidad, a donde está la hacienda, de ahí es que sale toda la riqueza, sale todos los bienes que comen el comercio de la ciudad. Habían 3 templos ahí que promovían los bienes, promovían el control militar, la riqueza, promovían todo, el control de los campesinos, control militar, control de la riqueza, control de los ganados, control de lo que se iban a comer, los asuntos que se iban a comer, de toda esa riqueza tenían en control todo eso, y era una mayordomía dirigida en el santo raudar del Señor, del Señor, del Señor. Nosotros sabemos que Jehová no se complace en lo mucho sacrificio, pero sí en la obediencia. Nosotros debemos saber que Jehová no se complace en los muchos sacrificios, pero sí en la obediencia. Lo que quiere decir la Biblia aquí es que debemos hacer nuestros asuntos interpersonales al Señor calmadamente, en reposo, en paz, pero estando bajo obediencia. Obediencia. De nada te vale tú hacer mucho sacrificio y ponerte de fresco con tu mayordomo, con tu capataz, con tu jefe. De nada te sirve, nada de eso te sirve. Tienes que obedecer a los asuntos del Señor. Por eso dice la Escritura que sabemos, que nos dice, nosotros sabemos que Jehová no se complace en los muchos sacrificios, pero sí en la obediencia. Ahí aprendemos a decir sí al Señor. Ahí aprendemos a decirle sí al Señor. Y la palabra sí es amén. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Jehová quiere más obediencia que los muchos sacrificios. Jehová quiere más obediencia que los muchos sacrificios, que se comporte bien con los jefes, que los respete, que escuche la ordenanza de tu jefe, que escuche la instrucción de tu jefe, que tu jefe es que te va a llevar a ese bien común de la sociedad. Por eso había 3 templos ahí que promovían todo el control militar, campesino, de la riqueza, los bienes que entraban, la economía, el transporte militar de aquí para allá, promovían toda esa riqueza y todo eso tiene que ver con ese control militar. Entonces, por eso Jehová dice que Jehová quiere más obediencia que mucho sacrificio. Como está escrito en la ley del patriarca Abraham, el hijo de las promesas se da consagrado. El hijo de la promesa se da consagrado, como está escrito en la ley del patriarca Abraham. El hijo de la promesa se da consagrado. Aquí Oné y Finé huyeron, pero consagraron a Samuel. O sea, Jehová siempre va a sacar a alguien de a donde quiera, lo va a sacar a alguien y lo va a tomar de ahí del mismo pueblo para que haga su obra, Y entonces tenía que ser uno consagrado, el mayor, el primogénito. Y si el primogénito no está, la ley siempre cambia. La ley en Israel siempre cambia. Si el primogénito no quiere, Jehová toma hasta el menor. La ley siempre cambia. La ley siempre cambia. Como está escrito en la ley del patriarca Abraham, el hijo primogénito se da consagrado para ese acto de omisión personal. Para ese acto de omisión personal. Sometiendo al hijo del pecado. El hijo del pecado, el hijo de la esclavitud, porque Abraham tenía 2. En el monte Sinaí habían dos hijos de Abraham. Uno de la esclavitud y uno de la promesa. El de la esclavitud aquí no era que estaba fuera del servicio del Señor, no, estaba dentro del servicio del Señor, pero era consagrado a una misión como lo fue Samuel, consagrado a trabajar con sus jornaleros, a trabajar con los campesinos. Ese es el hijo del pecado, ese es el hijo de la esclavitud. Era sometido el hijo del pecado, o es decir, el hijo de la esclavitud era sometido. No se puede decir esclavitud, porque en los tiempos antiguos usaban esclavitud, pero ya eso no existe. Es como tal, como tú quieras coger la palabra. Aquí decimos que cada quien tiene que hacer su diligencia, hay que trabajar como está escrito, y cada quien hay que hacer su diligencia. Esclavitud no, aquí cada quien hay que hacer su diligencia. Su diligencia, la Biblia nos dice que el que no trabaje, que no coma. Aquí cada quien tiene que hacer su diligencia, que el que no trabaje, que no coma. Aquí no hay de que esclavitud y que esto, aquí
aquí la palabra tú la coges tal y como tú la quieras coger. Si tú dices que esto es así, no, ponte positivo. Sara y Agá, la egipcia, eran patronas del monte Sinaí y espiaban los pecados de sus hijos y la comunidad por orden de Abraham para la obra de su santo seno del huerto del Edén y sus viñeros. Es decir, ese viñero, la viña del Señor, habían dos patronas, Sara y Agar. La egipcia, la egipcia era una patrona también, a pesar de Sara, que era también la patriarca jefa de Abraham, pero también Agar, la egipcia, consagró consagró al hijo del pecado, al hijo de la esclavitud, a trabajar con su jornalero y hacer el trabajo adecuado en el servicio del monte Sinaí, porque eran dos, pero el otro era consagrado como el hijo de la promesa. Este era Isaac, era consagrado como el hijo de la promesa. Uno para someter al otro y el otro que se someta al más mayor. Al más mayor es así, de menor a mayor. Sometimiento. Entonces, las dos eran patronas y espiaban los pecados de su hijo, también de la comunidad. Y Abraham, por obra de sus santos senos del huerto del Edén, en su viñero, tenía que consagrar a todo el pueblo para que trabajen y toda la sociedad coma. Porque si la sociedad no trabaja, entonces ¿cómo va a poder comer? No va a poder comer. No va a poder comer. Y debemos reconocer que hay una ley de expiación por nuestros propios pecados que nos condena y nos lleva a la culpabilidad. Sabemos que tenemos que reconocer que hay una ley de expiación por nuestros propios pecados que nos condena y nos lleva a la culpabilidad. Y como está Cristo también, todo el que peca tiene que pasar por un proceso de santificación. Y el mismo San Pablo dice y el mismo San Pablo nos dice que presentemos nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo y en una total pureza que nos lleva a la santidad la santidad de nuestro culto racional y a una salvación total. Presentémonos en sacrificio vivo al Señor, trabajando con el Señor en la obra del Señor. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo en la obra del Señor, trabajándole al Señor. El misterio de las eras primitivas era la porción eucarística de la transperpetuación del pan de la vida eterna, que venían de una ración diaria del santo pueblo de Dios, al cual se le llama pan de las perpetualidad eternas. Al cual se le llama pan de la perpetualidad eterna. Ese es el misterio de la era primitiva, la ración de porción del pan, el control militar en la sociedad, en el pueblo de Dios, controlando todo. Entonces eso se le llama la transperpetuación del pan de la vida eterna, donde todo el pueblo comía y el control militar dominaba todo eso. Esa ración diaria del santo pueblo de Dios que se alimentaba por ellos, y se le llamaba también el pan de la perpetualidad eterna. Y como está escrito, dice: y en la simiente de Abraham será bendita toda la generación de la tierra, y su pariente, es decir, su parentela, serán benditas en el seno de Abraham. ¿Y en qué? En la simiente de Abraham será bendita toda la generación de la tierra y su parentela, es decir, su parentela, será bendito todo, será bendito todo, pero tenemos que trabajar de mano con el control militar de los templos, del pueblo de Dios, de los sacerdotes, de los líderes, para suministrar los bienes del altar del Señor. Si no, no se puede suministrar. Habían 3 templos que controlaban todo eso, 3 templitos que controlaban ese pueblo militar. Y en eso estaba Samuel dirigido, consagrado para esa misión, con todo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Si el mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que publique, comente, y estamos pendientes de todo tu comentario.